Bien podríamos decir que esto es la historia de nuestras vidas, de este programa, ¿no? Pero como todavía la agencia nodal no se lee, el portal nodal no se lee, parece que hay algunos colegas argentinos que habría que recomendárselas, ¿no? ¿No es muy fuerte este efecto, Pedro? Es muy fuerte y es muy difícil llegar a una información veraz. Hay que ser extremadamente cuidadoso con las fotos especialmente, con las filmaciones, porque está claro que hay una guerra mediática. Entonces, en Nodal lo que nosotros tratamos de hacer es reflejar, principalmente en el caso de Venezuela, lo que dice la prensa venezolana en todo su arco político. Y está claro que en la prensa opositora, ahí mostraban algunos de los diarios. Hay muchos más diarios en Venezuela y cerca del 90% de los diarios venezolanos está en contra del gobierno. Y los diarios siguen teniendo un peso muy fuerte, más allá de Twitter, Facebook, la televisión, la radio. Sabemos que los diarios en gran parte del planeta todavía siguen marcando la agenda periodística de los otros. O sea, los que hacen radio a la mañana lo que hacen es leer, por lo general, los diarios, que además traen noticias viejas de ayer, pero ese es otro tema. O sea, siguen como una agenda de los diarios, que además tienen las fotos, las podés tomar. Hoy las cadenas de noticias que transmiten las 24 horas tienen un peso también muy importante con sus filmaciones. Y es muy difícil, lo vimos en el golpe del 2002 en contra de Hugo Chávez también, que se decía que las fuerzas chavistas habían asesinado gente. Hay películas hechas al respecto, acá han hablado en más de una oportunidad sobre el tema, la masacre Puente Llaguno, hay muchas películas. Es realmente muy difícil, yo creo que nosotros como periodistas tenemos que ser extremadamente cautelosos al informar. No podemos decir a la ligera que no hay prensa opositora en Venezuela. Eso es o ignorancia o, como decía Fantino, hay una intencionalidad de jugar con estos espejos, porque esto tiene mucho que ver. Sectores que en la Argentina se oponen al gobierno de Cristina Fernández tienen por lo general una postura de oposición al gobierno de Hugo Chávez y juegan en sintonía, lo utilizan permanentemente. Pero no pasa solamente en la Argentina. Cuando uno lee la prensa uruguaya que critica a Pepe Mujica, se ve exactamente lo mismo. Cuando uno lee la prensa brasileña respecto de Dilma Rousseff, pasa exactamente lo mismo. Y cuando uno lee la prensa ecuatoriana respecto de Correa, pasa exactamente lo mismo. Siempre está este juego de espejos. Tomo el ejemplo del otro como negativo y digo, Correa apoya a Daniel Ortega, que siniestro. Correa apoya a Cristina Fernández, que siniestra. Correa apoya a Dilma Rousseff, que es siniestra. Bueno, etcétera. Entonces hay permanentemente un juego en espejo que va más allá del análisis riguroso. Por eso le citaba al comienzo de este artículo que publicó Nodal de Rogelio Núñez. Realmente se los recomiendo, de un instituto español, un hombre de derecha, que claramente traza la trayectoria política de Leopoldo López sin adjetivos, sin decir que es un hijo de papá, un ricachón o cosas por el estilo. Dice, participó del golpe de Estado del 2002, fue parte del arresto del ministro del Interior, después se dio cuenta que había que participar de los procesos electorales, cambiaron la estrategia. Pero bueno, para eso hay que entrar en cada país y analizar lo que pasa. Sí, ya que algunos dirigentes lo han apoyado a cara lavada, diría Cintia García, ¿no? Sí, efectivamente. Ahora, uno piensa en lo que recién Pedro contaba, toda la impronta del trabajo social de Chávez, el trabajo económico de Venezuela hacia adentro, y también uno puede pensar en lo que generó Chávez y esa Venezuela hacia el resto de la región, cómo irradió con el resto de los gobiernos populares hacia lo que hoy es Latinoamérica. Disculpame, no solamente los populares, disculpame que te interrumpa, Cintia, el caso de Haití es muy importante. Venezuela fue el país tal vez que más ayudó a Haití en la reconstrucción, y no era un gobierno, entre comillas, popular, progresista, el del presidente Martelly actual. Ayuda en el Caribe a países que no necesariamente son progresistas, otra vez en el amplio sentido de la palabra. Granada, por ejemplo, el primer ministro de Granada hace poco dijo, ¿y por qué no me voy a incorporar al ALBA? ¿Cuál es el problema de tener relación con Petrocaribe? Y no están en sintonía ideológica, pero entienden que una vinculación con Venezuela los ayuda porque tiene un trato preferencial. Disculpame la interrupción. Es interesantísimo. Y esa irradiación hace que uno vea palpablemente que los esfuerzos son titánicos, o sea, los enfrentamientos justamente de la región con los poderes a los que se enfrenta son muy fuertes, y además uno ve cómo están amparados por la derecha hegemónica mediática
transnacional, podríamos decir, extranjera. Algunos datos, con Pedro también estuvimos cubrimos las elecciones de Venezuela de 2012, las de Hugo Chávez, para 678, y la pregunta que yo pude hacerle a Chávez cuando salía de votar era ¿por qué era tan difícil transmitirle al mundo que en Venezuela había democracia? Y eso que para nosotros es una verdad de Pedro Grullo, recorría los voceos de los periodistas porque es como la gran dificultad, ¿no? Y uno lo ve en estas expresiones. Chávez después dijo, el que quiera ver una democracia, que venga y recorra Venezuela. Y realmente, como decía Esquivel, cualquier persona que está en Venezuela, que recorre la calle de Venezuela, no solo se va a encontrar con las diferencias en cuanto al empoderamiento de los sectores populares mayoritarios que lo votaron también a Maduro, sino se va a encontrar con una democracia, porque la movilización en las calles también es chavista. Cuando suceden estos hechos de violencia, cuando empieza todo eso, no eran solamente manifestaciones multitudinarias opositoras, también había manifestaciones a favor del gobierno de Maduro. De hecho, uno de los líderes, el que muere, perteneciente al chavismo, que pertenecía al movimiento 23 de enero, había generado con Chávez un plan de desarme, con Maduro un plan de desarme y había entregado armas. Cuando después de la muerte el propio Maduro llama al movimiento 23 de enero a que no respondan con violencia. Y yo te quería preguntar, Pedro, la detención de López también de alguna manera, hoy lo hablábamos con periodistas venezolanos, es para proteger al propio López de alguna, digo, el imperio del Estado de Derecho. Es una detención por una imputación jurídica penal por instigación intelectual a la violencia, pero a su vez el propio López es el protegido porque se temía por la seguridad de López. Es que ahí volvemos a las versiones de un lado y del otro. El gobierno de Venezuela dice que había intentos de la propia derecha venezolana de asesinar a López, que por eso lo estaban también protegiendo. Obviamente la oposición no acepta este discurso. Ambos lados se acusan permanentemente de ser violentos, de que los violentos son los otros y que los unos son los democráticos. Está claro que en esa polarización hay mucha violencia callejera y se manifiesta de ambos lados, no cabe la menor duda. Lo que pasa es que hay una diferencia sustancial. La oposición lo que busca es que caiga este gobierno, intenta desestabilizar, debilitar y que caiga. Y además no nos olvidemos del antecedente de 2002 del golpe de Estado. Entonces, la formación de grupos armados dentro del chavismo, entre otros motivos, responde a que hubo un golpe de Estado en el 2002. Claro. Uno no se puede olvidar de eso. No seamos ingenuos de pensar que estamos viviendo en Finlandia y son todas carmelitas descalzas, o en Suiza y están dispuestos a apoyar democráticamente absolutamente todo. Ese no es el panorama. No, además, de confesión de parte es relevo de pruebas, ¿no? Muy cortito, simplemente por una cuestión de los medios que decía Pedro, para agregar, y me callo no más. Con respecto al mapa de medios de Venezuela, Pedro mencionaba los medios gráficos. Ojo con lo que se dice, porque se dice que hay muchos más medios chavistas. Efectivamente hay, porque desde que pasó el 2002 se han abierto cientos de FMs comunitarias y hay más medios que apoyan al chavismo. Pero eso no quiere decir, salvo el conflicto de RCTV, que hayan cerrado medios opositores. No, claro. Simplemente eso, porque hay más medios chavistas, pero también es verdad que no han cerrado de los otros, como para que quede claro esto de que algunos medios pueden desaparecer. Sí, no, yo quería tomarlo de lo de O'Donnell y esta idea de que es difícil informarse. O'Donnell María, digamos, para evitar... Sí, es verdad, por respeto a... La periodista de Radio Continental. Sí. La que actúa con Magdalena Rigueña Azú. En la misma obra, sí. Y que tiene amplias coincidencias. Sí. Porque digo, ella hablaba de un cerrojo a la prensa, y yo obviamente no estoy de acuerdo con eso, pero pensaba que es difícil informarse y lo vinculaba con lo que decía el informe acerca de la manipulación de las fotos. Porque me parece que hoy hay una amplia cantidad de la ciudadanía que se informa a través de redes sociales, ¿no? Y entonces en realidad lo que hace es replicar, le llega un mensaje, lo retuitea, lo envía, se lo envía a un amigo, el amigo le dice disculpas después, ¿no? Le dice qué barbaridad, alguna que otra vez piden disculpas, la mayoría de las veces no. Digo, qué difícil es pensar esto y cuántas fantasías respecto de cómo funcionan las redes sociales. Muchas veces yo dije acá que desde mi punto de vista es falso que las redes sociales tengan una agenda propia y una agenda contrahegemónica. Basta ver quiénes son los que tienen más seguidores en una red social, basta ver cuáles son los temas, ¿sí? Muchas veces nosotros desde acá peleamos para que nuestro eslogan aparezca, o sea que las redes sociales replican lo que aparece en televisión, ¿no? Y digo,
digo eso, esa fantasía de, es un término medio raro, pero viene de la botánica, de suponer que es como un rizoma. ¿No? Que sí, esa especie de raíz que no tiene centro, no tiene principio, no tiene fin. Una gran red suelta. Claro, y que todo se interconecta, y me parece que es justamente lo contrario. Veamos, por ejemplo, quiénes son los grandes dueños de los grandes servidores de Internet y los vínculos que tienen con las grandes corporaciones económicas. Internet tiene claramente centros de donde sale la información. Estas fotos manipuladas pueden venir de algún perejil que lo manda, pero para que eso se viralice con la fuerza que tiene, evidentemente vienen de centros de información muy precisos. Y déjame preguntarle algo a Pedro, ya que estoy. Cuando veo tipos como López o Capriles, etcétera, me hace recordar a toda esa, digamos, generación, por ejemplo, que en los 50, 60 y 70, especialmente a partir de planes de la CIA, que creo que fueron más o menos confirmados, aparecían como esa generación que se iba a estudiar, por ejemplo, a la escuela de Chicago y generar los Chicago Boys, etcétera, etcétera, que luego se replicó en Chile, Argentina, Uruguay. ¿Vos creés que esto se puede replicar a la situación actual? ¿Creés que habría algún plan, en este caso de Estados Unidos o del primer mundo, de generar algún tipo de nuevas generaciones que eventualmente luego sean los dirigentes de estos países para volver a ciertas prácticas neoliberales, al estilo del neoliberalismo de Milton Friedman, etcétera? No sé si hay un plan exacto, que en Estados Unidos hay muchas universidades que atraen, y centros de pensamiento y centros de investigación que atraen a universitarios latinoamericanos, y no solamente, pero estamos hablando de América Latina, no cabe la menor duda. Que muchos de ellos se formaron en la escuela de Chicago, no cabe la menor duda. Que nosotros todavía le damos como un respeto mayor a quien tiene un título universitario de Estados Unidos por sobre de otro país de América Latina o de otros lugares, eso tampoco cabe la menor duda. Recuerdo cuando Bachelet ganó las elecciones por primera vez, que un artículo de Andrés Oppenheimer en el Nuevo Herald o el Miami Herald resaltaba lo importante que era que alrededor de Bachelet había muchos académicos formados justamente en Estados Unidos. La gran mayoría, una parte importante de ellos, no recuerdo exactamente el número, habían sido formados en Estados Unidos como elogio de la gran capacidad. Al poco tiempo estalló la revuelta a los estudiantes secundarios, que le dijeron a todos esos que tenían un doctorado en Harvard, en Chicago, donde fuere, nuestro colegio se caen a pedazos y no le están prestando atención a la educación. Pero hay todavía como una cuestión de respeto superior a todo lo que proviene de Estados Unidos. Excelentes universidades, sin lugar a dudas, pero son formadoras. O sea, no nos engañemos, son formadoras de un determinado pensamiento político, social, cultural. Por eso no creo que hay una gran conspiración que la CIA está tratando de ver cómo educa en todas las universidades a esa gente. Que la CIA recluta, no cabe la menor duda. Bueno, hay muchos libros escritos al respecto. La CIA recluta mucho en las universidades. Ahora, también respecto de los medios está esta visión. Ustedes lo han mostrado más de una oportunidad. New York Times, Washington Post como medios muy respetados. O los diarios españoles. Hoy citar el diario El País de manera ingenua, excelente diario, lo leo todos los días, como si el país no interviniera política y económicamente en América Latina, es realmente tener un alto grado de ingenuidad. El país organiza seminarios de investigación, de desarrollo económico en América Latina, concretamente el año pasado, en Chile, en Perú y en Panamá, donde participan los ministros de esos países, y por lo general son cerrados por los presidentes, porque el país está haciendo negocios, no es solamente un diario. Entonces defiende sus intereses económicos. No es casual que el diario El País tenga una diatriba feroz en contra de todos los gobiernos progresistas de la región. No es casual. La pregunta es por qué todavía hasta el día de hoy gran parte de los periodistas en nuestra región todavía toman como fuente principal de información al diario El País de España, al diario ABC o al diario El Mundo. Para tomar un ejemplo, otra vez, excelentes diarios en muchos rubros, y no se informa a través de la prensa latinoamericana, de los sitios latinoamericanos que son muy buenos. ¿Por qué tenemos que esperar a que salga en la agencia EFE de España una noticia de Colombia para dar la noticia? ¿O por qué si muere Amy Winehouse, el ejemplo que siempre doy, ya lo he dado en más de una oportunidad, en el Reino Unido y en la misma semana muere Joey Arroyo, en Colombia, un cantante muy popular, salvo en la televisión pública en la Argentina, que en su momento mostré la tapa, funeral masivo, todos hablan de Amy Winehouse,
y prácticamente nadie, fuera de Colombia, Venezuela, Ecuador, habla de Joe Arroyo. Hoy se ha muerto Simón Díaz, el tío Simón Díaz, un gran cantante venezolano. Lo nombró Maduro, entonces tal vez mañana algunos diarios latinoamericanos lo mencionen un poco más. ¿Por qué hay que esperar a que el diario El País publique que murió la última de las hermanas Mirabal, que en nombre de la República Dominicana, que a nombre de ellas está el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, 25 de noviembre, hay que esperar que salga en el diario El País? El domingo pasado, el lunes lo reproduce el diario Clarín, cuando Nodal de la República Dominicana lo pusimos hace 2 semanas. Entonces, ¿por qué hay que esperar a que salga en El País, en el New York Times, y no podemos leer directamente la prensa de la República Dominicana, de México, de El Salvador Esa prensa o que de todo Uruguay? está en el portal Nodal, digámoslo claramente. Es lo que tratamos de hacer. Cintia García tenía una última pregunta, ya tenemos que prescindir, mi querido Pedro Briguer. Ya me echan. No te echamos, hay gente reclamando por ti en la puerta. Bueno. Cintia, muy breve. Sí, un dato concreto. No quería olvidarme que el año pasado estuvo López acá, Leopoldo López, hablando del Congreso de Disertaciones, vino a dar una charla al Congreso de la Nación, acompañado y presentado y alabado y además respaldado por diputados del PRO y Unión por Todos, entre ellos el diputado Pinedo, el diputado Tomás, representante de Patricia Bullrich, que después le enviaron cartas de apoyo y demás. Me parece, digo, para hablar de Es una buena aclaración. Respecto del análisis que hiciste, que me pareció pertinente y claro, siempre tiene una moraleja todo, o una consecuencia. Para mí es desalentador. ¿Por qué? El resultado. Todo lo contrario. Porque cuando vos estás diciendo que hay que legitimarse en fuentes del primer mundo, estás hablando de un hecho concreto y real. Cuando uno ve a esos periodistas que pasó el informe, digamos, en conciliábulo, en complicidad, hablando de Venezuela en forma conspirativa, uno piensa de inmediato, incluso lo de Fantino que vos señalaste, que dice si se produce esa analogía subconsciente. Igual no estás dejándote llevar por nada. Yo te quiero decir, es desalentador no porque vos seas desalentador, no, claro, sino porque el análisis no tiene resolución. Porque ¿qué hace que un periodista argentino, abreve como sos vos, por eso estás acá, en fuentes latinoamericanas? No es lo mismo decir que vos te informaste en un diario de Estados Unidos, sea de New York Times, o en un diario de Alemania, o en la BBC, o en lo que vos quieras, que decir que te informaste con una radio de Colombia, de Venezuela, de Nicaragua. Eso, justamente, esto es un hecho que tiene que ver con las clases dominantes. Sí, pero yo creo, Orlando, que cada vez más se busca una mirada latinoamericana respecto a los temas de América Latina. O sea, si pasa algo en Egipto, yo voy a la prensa egipcia en primer lugar, no espero que una agencia española o francesa me dé la información, voy directamente, lo hice en su momento también, a la prensa egipcia a ver qué se dice. Entonces, si pasa algo en la República Dominicana, yo primero voy a la República Dominicana y no espero enterarme a través de la agencia EFE. Y creo que las redes sociales e Internet han permitido que eso crezca mucho más. Porque antes un periodista que estaba en una radio, en un diario o en un canal, dependía de esas grandes agencias internacionales, no podía leer un diario mexicano porque no estaba en Internet. Hoy podés leer un diario mexicano a la mañana, podés entrar a sitios alternativos que son muy buenos en México a la mañana o a la noche, podés escuchar la radio de México en vivo de Chiapas, ni siquiera del Distrito Federal, y podés ver un canal de televisión comunitario. Ahora, para eso se necesita abrir la cabeza y tener voluntad, por supuesto, para hacerlo, y no pensar que los diarios de Estados Unidos o de Londres o de París o de Madrid, para tomar como ejemplo, son los únicos buenos y creíbles. Con Cintia estábamos ella decía, en octubre de 2012 en Venezuela cubriendo las elecciones, y varios políticos argentinos tuitearon la noticia de que Capriles aventajaba a Chávez, reproduciendo lo que salía en el diario ABC de España, que decía eso, y yo en su momento lo mostré en la televisión pública acá, que eso estaba tomado de un documento que yo había tenido acceso del día anterior. Claro. La pregunta es ¿por qué? Uno de ellos fue claro, Pinedo, la pregunta era ¿por qué reproducían eso?
Intencionalidad política, puedes decir, por supuesto. La pregunta es por qué muchos periodistas siguen haciendo eso. No, bueno, pero hagamos solamente una cosita. Sí. Cuando uno llamaba haciendo las coberturas, los interlocutores con los que hablábamos acá decían, pero de verdad no está ganando Capriles, porque todos los datos que acá tenemos dan que gana Capriles. Bueno, lo que digo es que muchos de esos periodistas que difundían eso no eran en absoluto perejiles, sino claro, digo, otro tipo de verdurita. Vamos a ir ahora, te agradecemos muchísimo, querido Pedro Bolívar, con la lucidez y la claridad de siempre. Voy a recomendar personalmente, porque he accedido hace muy poco a conocer lo que es el portal Nodal, es www.nodal.am, donde podrán encontrar noticias de un gran relevamiento de toda la prensa de América Latina, realmente muy útil y muy necesario. Pedro, gracias de nuevo. Gracias a ustedes. Además de que lo pedimos a Pedro, hablaba Dante Palma de rizomas, hablábamos de que hay ciertas cosas que no son verduritas. Vamos a la verdulería 678, que tiene precios mucho más convenientes que las verdulerías de otros medios. Vamos al informe.